En el universo de Resident Evil existen numerosos enemigos, la mayoría de los cuales no son inherentemente malvados. Muchos de ellos solo actúan por instinto o son controlados por otras entidades u organizaciones. Así que en lugar de enfocarnos solo en los monstruos y los sustos, en este video vamos a adentrarnos en las mentes detrás de la locura, los villanos cuyas decisiones hicieron colapsar ciudades enteras. A lo largo de los años, Resident Evil nos ha presentado a algunos de los villanos más memorables en la historia de los videojuegos. Aunque criaturas icónicas como Nemesis y los Lickers son aterradoras e inolvidables, en su esencia no son más que el resultado de los planes retorcidos de alguien más. En este top, exploraremos a los 7 villanos más malvados del universo de Resident Evil. Estos no son solo villanos que causan caos, sino que son personajes que toman decisiones conscientes que arruinan incontables vidas, impulsados por la ambición, el odio o la pura maldad. Aquí vamos a explorar no solo lo que hicieron, sino por qué sus acciones los convierten en algunas de las fuerzas más inolvidables y verdaderamente malévolas de la serie. Sin nada más que decir, bienvenido al top 7 de los villanos más malvados de Resident Evil, en donde juntos nos adentraremos en las mentes más oscuras y retorcidas y veamos qué es lo que realmente los impulsa. Número 7. Nikolai Zinoviev es un mercenario despiadado, conocido por su astucia y su naturaleza traicionera. A diferencia de otros villanos con ambiciones ideológicas o científicas, Nikolai actúa por puro interés propio. Como monitor para la corporación Umbrella, él veía a sus compañeros como activos desechables, sacrificándolos para asegurar su supervivencia y sus ganancias. Durante el brote en Raccoon City, mientras el Servicio de Contramedidas de Riesgo Biológico de Umbrella, o VCS, ayudaba a los sobrevivientes, Nikolai tenía una agenda oculta: evaluar el rendimiento de las armas bioorgánicas de Umbrella y destruir cualquier evidencia comprometedora. Él traicionaba fríamente a sus compañeros, tratando sus vidas como prescindibles. Nikolai mostró un patrón de traición en Raccoon City. Si él se encontraba mercenarios heridos como Murphy Seeker, los mataba, alegando que se convertirían en zombies. Sin embargo, él no lo hacía para proteger a otros, ya que solo era una forma calculada de eliminar obstáculos. Esta disposición a acabar con sus compañeros lo mostró como un hombre sin lealtad ni compasión. Uno de sus actos más despreciables fue la destrucción del Hospital General de Raccoon. Este hospital había desarrollado una posible vacuna para el virus T, pero Nikolai lo vio como una amenaza para la rentabilidad de las armas biológicas de Umbrella y colocó explosivos para eliminar la investigación, mostrando su desprecio total por las vidas que podrían haberse salvado. Incluso veía a Jill Valentine como un recurso. Al saber que Nemesis atacaría a miembros de STARS, dejó que la criatura persiguiera a Jill mientras él ejecutaba sus misiones sin interferencias. Esta traición indirecta mostró su habilidad para usar a otros como escudo, de manera de poder avanzar en su propia agenda. Al final, Nikolai traicionó a todos, dejando un rastro de destrucción en su búsqueda de autoconservación y codicia. Hasta su último encuentro con Jill y Carlos Oliveira, Nikolai intentó negociar su seguridad, revelando su naturaleza manipuladora. Su desprecio por la vida humana y falta de lealtad lo convierten en uno de los villanos más corruptos de la serie Resident Evil. Número 6. Lord Osmond Saddler es el principal antagonista de Resident Evil 4 y su remake de 2023. Saddler es la mente maestra detrás del culto de los Iluminados, un grupo que domina el pueblo español de Valdelobos. Este carismático y despiadado líder usa el culto y el parásito Las Plagas para someter a los aldeanos, creando un ejército de seguidores devotos. Pero sus ambiciones van mucho más allá del pueblo. Su plan final es la dominación mundial, comenzando con el secuestro de Ashley Graham, la hija del presidente de los Estados Unidos. Saddler manipula a los Iluminados presentándose como una figura piadosa, aunque en realidad usa la religión para controlar a sus seguidores. En el remake, se muestra como un fanático convencido del poder de las plagas para crear un paraíso, bajo su dominio, viendo a los parásitos como criaturas sagradas destinadas a unir a la humanidad bajo su control. Este fanatismo convierte a Saddler en un villano no solo megalómano, sino peligrosamente devoto de su retorcida visión. La crueldad de Saddler se evidencia en su trato hacia Ashley. Su plan es infectarla con un parásito y devolverla a su padre, de modo que ella, sin saberlo, esparza el parásito en el gobierno de los Estados Unidos, extendiendo así su control.
Este frío uso de una joven como peón refleja su falta de compasión. A lo largo del juego, Saddler mantiene una actitud calmada, burlándose de Leon y mostrando desprecio hacia él. No duda en eliminar a quienes lo desafían o sacrificar a seguidores leales como Ramón Salazar y el jefe Méndez. Incluso frente a obstáculos, Saddler adapta sus planes y persigue su objetivo sin piedad. En su último enfrentamiento con Leon, intenta controlarlo, pero cuando este demuestra ser inmune, Saddler pierde la compostura y revela su monstruosa forma en un desesperado intento de éxito. Su mezcla de manipulación, fanatismo religioso y desprecio por la vida lo convierten en un villano aterrador, cuya ambición de unificar el mundo bajo las plagas sirve como un recordatorio escalofriante del peligro que representa el fanatismo cuando se une al poder. Número 5. En el puesto número 5 de los villanos más malvados de Resident Evil está el Dr. William Birkin, cuya obsesión por la perfección científica dejó una marca terrible en innumerables vidas. La historia de Birkin es una de ambición, traición y transformación monstruosa, impulsada por su búsqueda incansable del virus perfecto. Aunque comenzó como un brillante virólogo, su ambición se volvió oscura, llevándolo a realizar experimentos atroces y a traicionar a sus compañeros y seres queridos. Las acciones de Birkin destacan especialmente por el sufrimiento que causó a Lisa Trevor y a su familia. Lisa, una joven secuestrada por Umbrella, fue uno de los sujetos de prueba de Birkin, soportando dolorosos experimentos. Al mostrar resistencia al virus progenitor, se convirtió en el foco de sus pruebas y él junto con Wesker le implantaron el parásito Nemesis Alpha. En lugar de matarla, el parásito se fusionó con su sistema, transformándola en una criatura casi inmortal. La madre de Lisa murió en otro experimento y su padre George Trevor intentó escapar de la mansión tras encontrar uno de los zapatos de su esposa abandonado. Drogado y con la memoria afectada, apenas recordaba los acertijos que él mismo había diseñado, como los ojos de tigre y el emblema de oro. Desesperado, se adentró en una red de túneles secretos que había creado, pero pronto se vio sin salida. Huyendo de los guardias y debilitado por el hambre, Trevor se ocultó en un pasaje inacabado. En su último acto desesperado, él cayó en un pozo, bloqueado por una lápida. Al tocarla, sintió las letras grabadas de su propio nombre. Con la certeza de que moriría allí, él dejó de luchar y falleció de sed y de hambre en el oscuro corredor. Para Birkin, sus vidas solo eran herramientas en sus experimentos, demostrando su absoluto desprecio por la vida humana en su búsqueda del virus G. La relación de Birkin con Albert Wesker también alimentó sus acciones más oscuras. Ambos planearon eliminar a su mentor, el Dr. James Marcus, cuando éste se convirtió en una amenaza para su ascenso dentro de Umbrella. Birkin y Wesker colaboraron en el asesinato de Marcus, asegurando sus posiciones y el control sobre la investigación del virus T, base para el propio virus G de Birkin. Esta traición demostró su obsesión por el control y su disposición a sacrificar a cualquiera que se interpusiera en su camino. La caída de Birkin llegó con la creación del virus G. Cuando Umbrella envió un equipo para confiscar su investigación, él se inyectó el virus, transformándose en un monstruo imparable que desató el brote en Raccoon City. Las acciones de Birkin causaron un sufrimiento incalculable y dejaron una cicatriz en Resident Evil, convirtiéndolo en uno de los villanos más trágicos, pero también de los más despreciables de la serie. Número 4. Alexia Ashford es una figura perturbadora, cuya frialdad y traición familiar la distinguen en la franquicia. A diferencia de otros villanos que buscan poder por riqueza o influencia, la ambición de Alexia era profundamente personal, ya que se veía como un ser superior, digno de controlar la vida y la muerte, lo que la llevó a cometer actos atroces, incluso contra su propia familia. Alexia y su hermano gemelo Alfred fueron creados por su padre Alexander Ashford, quien, obsesionado con restaurar la gloria de su familia, combinó su ADN con el de su antepasada Verónica Ashford. Alexia, una prodigio, descubrió pronto la verdad sobre su origen y comenzó a despreciar a su padre por tratarla como un experimento. Este resentimiento la llevó a crear el virus T Verónica y a usarlo en su propio padre, convirtiéndolo en el monstruo Nosferatu, un acto de parricidio que marcó su disposición a sacrificarlo todo por su visión de poder. A los 12 años, Alexia se inyectó el virus y entró en un sueño criogénico de 15 años para permitir que el virus se estabilizara en su cuerpo. Convencida de su superioridad, sacrificó toda relación humana por su deseo de poder absoluto. Al despertar, encontró a su hermano muriendo
y aunque lo lamentó brevemente, su odio y ambición se profundizaron. Ahora dotada de inmensos poderes, podía controlar llamas y mutar en formas monstruosas. Durante sus encuentros con Albert Wesker y Chris Redfield, Alexia mostró una confianza aterradora, burlándose de ellos y viéndose por encima de todos. Finalmente, la caída de Alexia llegó a manos del propio Chris Redfield, quien con la ayuda de una invención de su propio padre, el lanzador lineal, lograron destruirla. Pero su legado de traición y experimentación dejó una cicatriz permanente en la familia Ashford y en el mundo de Resident Evil. La naturaleza cruel y calculadora de Alexia, sus experimentos con su propio padre y su percepción de sí misma como la diosa de la vida y la muerte, la consolidan como uno de los personajes más retorcidos y malvados de la franquicia. Número 3. La Madre Miranda es una villana cuya historia está marcada por una profunda pérdida que la llevó a una crueldad inimaginable. Ella apareció en Resident Evil Village, donde su obsesión por resucitar a su hija Eva la condujo a actos indescriptibles. Aunque rota por el dolor, su deseo de traer a Eva de vuelta creó un sufrimiento que ningún ser humano podría concebir. A principios de los años 1900, Miranda perdió a Eva por la gripe española, una tragedia que la destrozó. Desesperada, intentó acabar con su vida en una cueva, donde descubrió la megamiseta, un organismo capaz de preservar la conciencia. Este hallazgo le dio la esperanza de revivir a Eva y durante décadas estudió biología y genética, usando el mod de la megamiseta para obtener inmortalidad y vastos poderes. Su devoción por revivir a su hija se volvió más oscura con cada experimento fallido. Uno de sus primeros actos de horror fue infectar a los aldeanos con el parásito Cadou, buscando un cuerpo adecuado para la esencia de Eva. La mayoría murieron en agonía o se convirtieron en monstruos sin mente, conocidos como licántropos. Solo 4 residentes, Alcina Dimitrescu, Carl Heisenberg, Donna Beneviento y Salvatore Moreau, sobrevivieron, convirtiéndose en los 4 lores de Miranda. Aunque ninguno era compatible con Eva, ella los mantuvo cerca como una retorcida familia, gobernando el pueblo con una falsa apariencia de benevolencia. Miranda colaboró más tarde con The Connections para crear a Evelyn, un alma biológica. Aunque Evelyn no fue compatible para su objetivo, Miranda siguió adelante hasta descubrir a Rosemary Winters, la hija de Ethan y Mia, creyéndola el cuerpo perfecto. Miranda secuestró a Mia, asumió su identidad y manipuló a Ethan para que eliminara a los 4 lores, alimentando así a la megamiseta para sus planes. Obsesionada por revivir a Eva, Miranda ordenó masacres en el pueblo, usando a los aldeanos como sacrificio. En su enfrentamiento final con Ethan, ella revela su desprecio por la vida humana, y aun cuando sus planes fracasan, Miranda lucha hasta el final, muriendo sin la reunión que tanto anhelaba. La trágica historia de la Madre Miranda no la absuelve. Su disposición a sacrificar a todos en su búsqueda por revivir a Eva muestra cómo perdió su humanidad en su obsesión. Número 2. Oswald Spencer es un hombre cuya visión y crueldad dieron forma a las peores atrocidades en el universo de la franquicia. Spencer, el fundador de la corporación Umbrella y creador del virus progenitor, fue un manipulador despiadado que, bajo la apariencia del progreso, realizó experimentos retorcidos, instigó catástrofes globales y dejó un legado de muerte. Su ambición comenzó en su juventud y se intensificó tras conocer a la Madre Miranda, quien había descubierto el mod de la megamiseta y alcanzado la inmortalidad. Inspirado, Spencer imaginó un mundo donde él, como Dios, lideraría una raza superior. Esta visión se convirtió en la base del proyecto Wesker, diseñado para crear superhumanos mediante la manipulación genética. El descubrimiento del virus progenitor en 1968 puso en marcha sus planes. Junto a James Marcus y Edward Ashford, desarrollaron el virus T, destinado a crear armas bioorgánicas para sus fines. Para ocultar sus verdaderas intenciones, fundó Umbrella como una compañía farmacéutica. Cuando Marcus se convirtió en una amenaza, Spencer orquestó su asesinato y monopolizó Umbrella, consolidando su control sobre sus investigaciones. Uno de sus actos más atroces fue su trato hacia la familia Trevor, ya que fue él quien contrató al arquitecto George Trevor para diseñar una mansión con un laboratorio secreto y luego ordenó el secuestro de su esposa e hija, Jessica y Lisa, utilizándolas en experimentos con el virus progenitor a través de sus científicos pródigos William Birkin y Albert Wesker. Lisa fue sometida a pruebas que la transformaron en un monstruo sin mente, mientras que George fue dejado para morir en la mansión que él mismo había construido.
La búsqueda de divinidad de Spencer causó sufrimiento global. Sus experimentos desencadenaron brotes virales y fue el causante indirecto del incidente de Raccoon City, donde miles murieron. Sin duda, Spencer ordenó la destrucción de la ciudad para encubrir a Umbrella y manipuló la opinión pública para mantener la compañía en pie. En sus últimos días, Spencer permaneció oculto, aferrado a su sueño de rehacer a la humanidad. Cuando Albert Wesker, uno de sus experimentos, lo confrontó, Spencer reveló su deseo de convertirse en el dios de un nuevo mundo, pero Wesker puso fin a su vida. Las acciones de Spencer resonaron en todo Resident Evil. Su ambición de divinidad costó innumerables vidas, consolidándolo como la encarnación del mal en la franquicia. Número 1. En el primer puesto de los villanos más malvados de Resident Evil tenemos a Albert Wesker, cuyo reinado de terror abarca casi todas las entregas de la franquicia. Como el titiritero oscuro detrás de los horrores desatados por la corporación Umbrella, su búsqueda de poder, impulsada por un complejo de Dios, lo convirtió en el villano más peligroso de la serie. Wesker surgió dentro del proyecto Wesker de Umbrella, un programa de eugenesia creado por Oswald Spencer, para formar superhumanos que liderarían un nuevo orden mundial. Uno de los sujetos más exitosos fue Albert, quien ascendió rápidamente como científico y agente doble en la unidad de STARS. Sin embargo, su lealtad siempre fue hacia sí mismo y se veía como el verdadero salvador de la humanidad. Su visión no era solo controlar el mundo, sino rehacerlo, considerándose digno de la divinidad. Una de sus traiciones más infames fue manipular a STARS durante el primer Resident Evil, llevando a su equipo a una mansión infestada de armas bioorgánicas mientras secretamente recopilaba datos de combate. Su disposición a sacrificar a su equipo reveló su crueldad y su falta de remordimiento. Esta traición marcó su transformación de simple agente a una fuerza de maldad. A medida que experimentaba en su propio cuerpo, Wesker obtuvo habilidades sobrehumanas como fuerza, velocidad y regeneración, profundizando su complejo de Dios. En la quinta entrega de la franquicia, su megalomanía alcanza el clímax con el plan de liberar el virus Uroboros, un patógeno que purificaría el mundo, dejando solo a quienes consideraba dignos. Su plan habría aniquilado a millones, pero Wesker lo veía como un paso necesario hacia un nuevo Génesis bajo su dominio. Incluso sus aliados más cercanos no escaparon de su traición, ya que éste usó a Exela-Guión como un peón, desechándola cuando dejó de ser útil. Su crueldad también alcanzó a su mentor Oswald Spencer, a quien mató, declarándose como el único digno del título de Dios. Aunque su búsqueda de poder terminó en una confrontación ardiente contra Chris Redfield, la influencia de Wesker persiste, especialmente a través de Jake Muller, su hijo, cuya mera existencia continúa su legado de destrucción. La muerte de Wesker dejó una marca imborrable en el mundo de Resident Evil, y su filosofía, que dicta que los defectos de la humanidad justifican su destrucción, sigue siendo una de las ideologías más oscuras de la franquicia. La mezcla de crueldad calculada, gran inteligencia y poderes sobrehumanos de Albert Wesker lo consolidan como el villano más icónico de Resident Evil, y además su escalofriante visión de un mundo purificado y su implacable búsqueda de poder por encima de todo lo convierten en uno de los enemigos más oscuros y malvados, cuya sombra continúa acechando la franquicia. En el universo de Resident Evil, donde la humanidad enfrenta peligros constantes de armas biológicas, monstruos mutantes y conspiraciones aterradoras, son los villanos quienes elevan el horror al máximo. Cada uno de ellos, desde el sádico genio de Alexia Ashford y la frialdad calculadora de la madre Miranda, hasta la ambición sin límites de Albert Wesker, construyen un apocalipsis que los fans temen, pero también encuentran fascinante. Estos antagonistas van más allá de la villanía común, movidos por codicia, venganza o una idea retorcida de la perfección. En lo alto de esta lista, Wesker nos recuerda los peligros de la ambición desmedida y de abandonar la moralidad en la búsqueda de poder. A través de sus planes y acciones, estos villanos nos recuerdan que en Resident Evil no son solo los monstruos que aterrorizan, sino las mentes que los crean. Ellos han moldeado la franquicia en una pesadilla inolvidable, dejando una marca en el género de terror y demostrando el lado más oscuro de la humanidad. ¡Hey! Aún no te vayas. Si te gustó mi video, me gustaría recomendarte este video, o este otro video que está muy interesante.